Bueno, me tomé la licencia de interrumpir, quizás por un domingo, Daniel, que fue mi compromiso, porque hoy tocaban los dos cuernos y como que no pegaba con el tema de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, el título de este mensaje es Movilizadores 24/7. Diga conmigo fuerte, Movilizadores 24/7. Hace más de un año, bastante, un par de años, ya, Dios tiene procesos y Dios nos empezó a hablar justamente a través de los sábados que oramos. Nosotros pensamos que orar es básicamente hablar con Dios, pero en nuestra mente viene una especie de monólogo donde aparece una lista de necesidades. Claro que es hablar con Dios, pero es una conversación, es conversar con Dios. Y cuando uno habla, uno tiene que también aprender a escuchar. Quiere decir que es mucho más beneficioso en la conversación con Dios escucharlo a Él que hablar nosotros. Eso significa que cuando usted ora y usted conversa con Dios, usted debe de procurar intencionalmente tener esos momentos de silencio y su mente abierta para escuchar a Dios. En otras palabras, toda oración eficaz no comienza con lo que nosotros le decimos a Dios, sino con lo que Dios me dice a mí, con lo que Dios nos dice a nosotros. Eso sucede, o eso se aplica tanto en lo individual como en lo colectivo. Nosotros como iglesia desde el año 2021 estamos orando diariamente y uno de los días utilizamos para orar por misiones específicamente. Cuando empezamos a orar, Dios nos abrió la mente, empezamos a escucharlo a Dios y Él nos dijo que teníamos que dejar de ser una iglesia que apoyaba misiones a ser una iglesia misionera. Por eso lo de coalición, por eso lo del envío a The Bridge hace un par de años de nuestros 5 jóvenes y otros envíos anteriores. Por eso ahora la estadía de los hermanos de la Rosa con su familia, para ayudarnos a no perder de cumplir aquello que Dios nos dijo, que seamos una iglesia misionera. Por eso, si usted sale aquí, aún el edificio nos da un mensaje acerca de esto, con un pasillo aquí atrás muy bonito, que junto con el equipo de diseño, de arquitectura y otras áreas de la iglesia, nos están hablando permanentemente de estas personas con las cuales estamos conectados, algunos de ellos familias. En Indonesia, en Goma, en República Democrática del Congo, por ejemplo, en Libia y otros países que usted los va a encontrar aquí, por los cuales oramos frecuentemente, enviamos recursos y también eventualmente vamos. Lo que yo identifiqué es que en estos últimos meses Dios nos está hablando de dejar de ser también una iglesia de movilizados, recién lo dijo muy bien Dave, somos una iglesia increíble de voluntarios. La iglesia tiene más de 100 voluntarios, parte de los cuales son ustedes, muchos de los cuales son ustedes, que nosotros sabemos como pastores cuando comprometemos nuestra palabra, de que hay un ejército de voluntarios que se va a movilizar. Por ejemplo, ahora Nuevo Ideal. Nosotros no les preguntamos a ustedes si había un grupo para llenar un camión e ir ese día. Nosotros sabemos con la gente que trabajamos, sabemos las personas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hace tiempo, hace más de 20 años, que la iglesia tiene este ADN incrustado en su identidad. El servicio es lo que nos abre las puertas y lo que nos da autoridad para que el reino avance. Así que Dios quiere que pasemos de ser una iglesia solamente de movilizados,
a ser una iglesia de movilizadores. Y esto es tanto en lo personal, en lo individual, como en lo colectivo. Y quiero hablarte 3 cosas acerca de esto. Si tú te quieres convertir en un movilizador, debes considerar 3 cosas. Un movilizador. En primer lugar, los movilizadores son movidos por la compasión. Movilizados por la compasión. Todo movilizador debe pasar primero la prueba de ser expuesto a la necesidad de otro ser humano. De hecho, utilizamos la frase cuando vemos una necesidad, me movilizó. ¿Alguna vez usaron esa frase? Vi la necesidad y me movilizó, algo me movió. Cuando esto sucede, pueden pasar básicamente 3 cosas cuando nos exponemos frente a una necesidad. Número 1, indiferencia. Miramos para otro lado, hacemos como que nada pasó, como que no vimos nada y seguimos nuestra vida. Y así lo que sucede como cristianos ahora, como portadores de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y como reflejo del carácter de Dios a un mundo perdido, es que vamos adormeciendo esa conciencia frente a la necesidad. Nos vamos volviendo indiferentes y esto no nos diferencia de la gente que no conoce a Dios. Lo segundo que podemos sentir es lástima. Cuando sentimos lástima, nos mueve algo, nos duele, empatizamos hasta cierto nivel y hasta decimos pobrecito, e incluso hasta por ahí damos algo para ser parte. Pero lo tercero, y esto es lo que debería suceder cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es compasión. ¿Cuál es la diferencia entre lástima y compasión? Se la voy a decir exponiéndome con un ejemplo personal, muy cercano. Yo sé que a usted no le pasó, pero a mí me pasa muy frecuentemente. El otro día yo venía por las Alamedas, es una de las rutas que hago frecuentemente. Venía en el transporte público y mirando aquí, como para donde está la primera iglesia bautista, ahí en uno de los camellones, había un señor, con perdón de lo que voy a decir, pero eso así fue, que estaba literalmente defecando en 4 patas, es decir, caminando con sus manos, obviamente bajo los efectos del alcohol y quién sabe cuántas cosas más, a plena luz del día, eran las 3 de la tarde, en el camellón y rodeado de 2 o 3 personas como él, que estaban alcoholizadas, etcétera, etcétera, con obviamente todas sus partes íntimas expuestas. Yo miré, quise ser indiferente, no pude, me revolvió el estómago, pero no por compasión, sino por asco de lo que estaba viendo. De hecho, me dio náusea, porque literalmente era, lo que yo vi fue como un animal, pero era un ser humano. Tuve lástima, pensé un montón de palabras de pobrecito, vaya a saber cómo llegó ahí, pero no hice nada. Seguí mi destino, seguí mi rumbo y por mí pensé, seguramente Protección Civil tiene un programa para ellos, seguramente el DIF debe haber pensado en un programa para ellos, seguramente la iglesia que está enfrente del camellón debe tener alguna respuesta para ellos. La lástima está asociada a un sentimiento, la compasión a una acción. Lástima te lleva a decir pobrecito, compasión te moviliza para mitigar el sufrimiento, tal como lo hizo nuestro Señor durante su ministerio terrenal y lo quiere seguir haciendo a través de nosotros que somos su cuerpo en la tierra, la iglesia. Así lo dice
el evangelista Mateo, un texto que ya hemos leído varias veces, pero lo voy a volver a mencionar. Al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio gente que era confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Y cuando uno lee el contexto, uno se da cuenta que Jesús sí respondía, sí accionaba a esa necesidad colectiva e individual. Eso está en Mateo capítulo 9, verso 36. El corazón de la misión, según aprendimos en este curso, que se lo recomiendo a quienes todavía no lo han cursado, es el que sigue después de Completos en Cristo, y Completos en Cristo es el que sigue a Mi experiencia con Dios, que pronto vamos a comenzar. El corazón de la misión es compasión por un mundo perdido. Eso es lo que movió a nuestro Dios a venir a salvarnos. El famoso pasaje de Juan capítulo 3, verso 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En un sentido muy propio, podemos decir que Dios se compadeció de cada uno de nosotros y por tanto se movió al punto que dejó su trono, como bien lo dice Filipenses en el himno cristiano del primer siglo, dejó su trono y vino y se hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo como nosotros, un ser humano, y pasó todas las vicisitudes, estuvo expuesto a todas las tentaciones que pasa un ser humano. Nació de una virgen, fue vestido con pañales, creció como cualquier niño, se humilló hasta ser tratado como un delincuente y murió en la cruz para que nosotros recibiéramos salvación. Si todavía no has recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, hoy es el día que Dios preparó también para ello. Iglesia, si no salimos de nuestra burbuja eclesial evangélica, no estaremos expuestos a la necesidad y por ende a la prueba de la compasión. Seremos indiferentes al reclamo de los empleados del sector judicial haciendo una marcha en el centro histórico. Y pasamos por ahí o por donde estén y decimos, ¿y esto qué hacen? No tendremos la posibilidad de saber por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado nos pide ayuda con las pandillas de la ciudad, o el DIF con las niñas del hogar Mi Casa, o el CERMI con los muchachos que están recluidos no porque robaron un estéreo, sino porque cometieron un delito que es de mayores y como no pueden ser tratados como mayores por la ley, están detenidos en una cárcel de menores. En segundo lugar, los movilizadores son movilizados por la vocación. Las palabras, ustedes saben que me gusta usar palabras que se parecen pero son diferentes. La primera, dijimos, compasión. Diga conmigo, compasión. Segundo, vocación. ¿Qué es la vocación? Y yo hice mi propia definición. Es un llamado interno que nos conecta con el propósito de Dios en función del diseño individual. Todos los que estamos aquí compartimos el propósito de Dios. El propósito de Dios en esta tierra es que la tierra sea llena de su gloria, que el nombre de Jesús sea famoso, que el reino de los cielos, es decir, su voluntad, se extienda hasta lo más recóndito de la tierra y que obviamente la redención que Cristo hizo por nosotros en la cruz alcance a cada ser humano. Ese es el propósito de Dios para toda la humanidad. Ese lo compartimos todos. En una palabra podríamos decir la redención de esta tierra que gime esperando
¿no es cierto?, con dolores de parto, como dice Pablo, ser totalmente redimida, salvada por Dios. Sin embargo, cada uno de nosotros, en relación a su diseño individual, encaja en ese propósito con algo que le llamamos vocación. La palabra vocación es una palabra latina que es una palabra paralela a la que nosotros decimos llamado. Cuando decimos este tiene un llamado, tiene una vocación. A ver, tú tienes habilidades para la carpintería, para la herrería, pues entonces tu vocación se va a transformar probablemente en un oficio si tú te encargas de cultivar esas habilidades. Y tú vas a ser un carpintero o vas a ser un herrero que glorifica a Dios con su profesión. No tienes que ser pastor, no tienes que ser misionero, no tienes que ir hasta lo último de la tierra a menos que el Señor te llame, o quizás puedas ir por una brigada corta a construir una casa porque el misionero no lo puede hacer. Y entonces tu vocación, el llamado que Dios te hace, tiene la característica de lo individual. Y cada uno de nosotros es único, es maravilloso, tenemos una vocación. Necesitamos también diferenciar entre vocación y profesión. Tú puedes ser un profesional de la salud, pero no tener vocación para atender pacientes, pero quizás seas bueno para administrar y administres un hospital. Tienes que saber de salud, probablemente terminaste la carrera de medicina, pero dice, yo cuando estoy con los pacientes no lo disfruto, pero soy muy bueno para administrar. Y obviamente se necesitan también personas que administren hospitales. Y usted sabe que a veces no es bueno que un administrador administre un hospital porque no entiende de medicina y no sabe cómo tratar a los médicos. Es como pretender que alguien que no sepa de música dirija una escuela de música. Va a ser muy difícil porque los músicos somos gente media rara. Y cada profesión, todos los cristianos tenemos el llamado, es decir, la vocación de alguna forma a ser movilizadores. La persona que nos dejó esta semana y partió a la presencia del Señor, nuestra hermana Lucina, era una movilizadora. Y uno dice, pero apenas llegaba aquí desde hace 10 años, casi habiendo cumplido 96 años, imagínense, desde que se bautizó, pasó a ser una hermana fiel de la congregación, pero sentada ahí con mi hermana Nina, con mi hermana Mila, están representando los más, ya no octogenarios, sino nonagenarios de la congregación. Dígame a quién iba a resistir a decir, llegué tarde. Cuando ella llegaba a las 9 de la mañana, cuando teníamos 2 cultos, se pasaba toda la primera reunión, iba a la cafetería, comía bien, porque le gustaba desayunar a la hermana, y se aventaba todo el segundo culto. Y cuando orábamos al principio, nunca la vi sentada. Ella no toleraba estar sentada, ella estaba parada orando al Señor, como todos los que nos reunimos aquí media hora antes. Y cuando había que depositar las ofrendas en los alfolíes, nunca dejó que nadie le traiga la ofrenda. Ella venía a su pasito y venía y dejaba su ofrenda. ¿A poco eso no te moviliza? ¿Quién iba a poder decir, no, es que mejor se ve desde casa? Y cuando terminaba la segunda reunión, si estaba la cafetería abierta, iba de nuevo y se comía un lonche. Y nos ministraba, porque como bien decía mi esposa ayer en el sepelio, ella sabía los nombres y preguntaba y conocía necesidades. Y de repente a mí me preguntaba, ¿y cómo está su esposa? ¿Cómo está la pastora? Que supe que no estaba bien de salud. Imagínense, ¿cómo no te va a ministrar eso? Y uno dice, ¿qué hace? Si no anda por el mundo, no anda. Ese es un movilizador, alguien que está conectado con el cielo a través de entender esa vocación aquí en la tierra. Todos somos llamados.
Eso no significa que todos seremos organizadores de eventos evangelísticos o pastores de púlpito, pero todos vamos a ser usados por Dios para exponer a alguien a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea que organicemos una cena como Mateo o que bajemos a un paralítico por el techo como los amigos de este. Ellos fueron movilizadores. Para que el paralítico llegue donde estaba Jesús en Capernaum, tuvieron que ponerse de acuerdo para bajarlos todos, quizás con roldanas, a donde estaba nuestro Señor. Hay personas que para que se muevan necesitan un incentivo económico. Ese no es el caso de la iglesia. Usted lo sabe muy bien. Yo he visto en las dependencias de gobierno o en las instituciones públicas gente parada que si tú le dices, mira, está ese papelito ahí, no es mi tarea, ese es el que limpia. Y personas que no mueven un dedo, si no es su jurisdicción en ese sentido, y si no se les paga 2 horas más cuando se tienen que, están mirando a ver cuándo viene el checador para salir corriendo. Necesitan un incentivo económico. La iglesia, en cambio, es el ejército de voluntarios más poderosos que hay sobre la tierra, porque a nosotros no nos mueve una paga, porque ninguna paga estaría a la altura del privilegio de servir a Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Si estudiamos el contexto, vemos que habían algunos en la iglesia de Corinto que habían entendido mal el ministerio y que no se movían si no les daban una ofrendita o si no les daban una paga. Pablo, con su propia experiencia o con su propio ejemplo, él está diciendo: eso no es lo que me mueve a mí y eso es lo que no mueve a nadie que esté conectado con el cielo y que haya entendido su vocación aquí en la tierra. Es un privilegio. ¿Cómo saber cuando la convocatoria, el llamado viene de Dios, del Espíritu Santo y no de nuestras emociones? Muchas veces vienen, especialmente los jóvenes, no sé por qué esto es algo de los jóvenes, los adolescentes como que todavía están en una etapa, pero vienen los jóvenes. Pastor, siento un llamado a ir a las misiones. Muy bien. El próximo sábado vamos a Nuevo Ideal. Y todo lo que tienes que hacer es subirte al camión, bajarte y hacer lo que te digan. Si hay que salir por las calles cantando una canción, vamos a cantar. Si hay que repartir volante, vamos a repartir volante. Si hay que limpiar las veredas, sí, pastor, el Señor me está llamando. Y cuando llega el día del evento, pregunto, ¿y ayer no te vi en el evento? Todo lo que tenía que hacer era subirte al camión. No, pastor, lo que pasa... Y empieza una serie de excusas. Evidentemente no era un llamado, porque el llamado, la vocación, hace que sea una voz interior tan fuerte que no necesitas ningún tipo de incentivo. Ningún tipo de recompensa. Es más, estás dispuesto a poner de tu bolsa, a dar, a moverte, a hacer lo que sea necesario, a arriesgar lo que sea necesario. Esto lo practicamos cada vez que hay un retiro de matrimonios. Después de tu vocación con Dios, que eso es antes de, la segunda vocación, si estás casado, es tu matrimonio, de ahí sale la familia. De hecho, si yo te preguntara en términos fácticos, tú me dices, no, pastor, trabajo 12 horas al día para que mis hijos tengan una buena educación y mi esposa tenga un hogar cómodo, etcétera, etcétera. Es decir, que después de Dios, lo que sigue es tu pareja y tu matrimonio. Llega el retiro de matrimonio.
con tiempo. Bueno, te estás preparando. No, lo que pasa que voy a ver si pido permiso y lo que pasa, y yo los quiero felicitar a muchos de ustedes, algunos que este año fueron al retiro sin ni siquiera, o mejor dicho, pagaron su retiro sin ni siquiera haber pedido permiso en sus trabajos. Eso es agenda de reino, porque tú crees que Dios te va a respaldar. Cuando tu matrimonio truene, no va a venir el gobierno y te va a arreglar el matrimonio si tú no invertiste en eso. Si tu vocación conyugal no tuvo el respaldo de tu acción. Yo quiero felicitar a muchos de ustedes y quiero animar a los que todavía no han dado ese paso. No necesitas nada externo, tú te mueves. Porque los movilizadores tienen un motor interno que no depende de ninguna fuerza externa. No necesita alguien que los vigile. Ni dependen de algo externo que los mueva, sino solamente una íntima relación con el Espíritu Santo. No una paga, no que los admiren, no que los reconozcan, no que los amenacen. Hay gente que funciona por amenaza. Una vez una hermana me dijo: pastor, decidí irme de la iglesia. Le digo: ¿está bien? ¿Alguna razón de peso? Sí, porque a mí me gusta que me peguen, que me hablen duro y recio, y usted habla muy tranquilito, bajito. Estaba acostumbrada a que la maltraten. La maltrató su cónyuge, la maltrataron en el trabajo y quería que en la iglesia la maltraten. Imagínese. Ahora ya veo que la hermana regresó y anda por ahí. Hermana, no levante la mano, por favor. Capaz que está en un lugar donde la están maltratando a gusto y está contenta. Hay gente que vive así. Los cristianos no necesitamos un programa de incentivos para movernos. No mueve algo superior. Estábamos desayunando con uno de los pastores, que también es empresario, Nuevo Ideal. Y él me planteó muy honestamente, me dice: Pastor Leo, ¿sabes que tengo un problema? Porque necesito llegar a un punto de equilibrio. Es muy exitoso él con sus empresas, a las empresas, para contratar más gente para que haga la obra del ministerio. Y yo le dije: cambia el paradigma. Le dije: mira, yo estaba con él ahí en un desayunador, los dos, y aquí atrás había una mesa. Le digo: mira, ahí está un hermano que es dueño de un canal informativo, él no tiene nada que hacer aquí, está porque hay algo que lo mueve, y él vino personalmente para asegurarse de que se tomen las mejores fotos y videos. Y hay uno que es ingeniero y tú lo conoces bien y tienen ahí varios asuntos en común y plantas que están, y mucho trabajo, pero aquí está porque está por el mismo propósito. Y hay uno que es maestro y secretario de un sindicato y tiene muchos temas que atender, pero aquí está porque está unido para amar esta ciudad. Y todos los que tú conoces, no necesitas salirte de tu trabajo para ser un voluntario para el Señor, a menos que Dios te llame específicamente. Entonces le dije: levanta tu mirada y ve cuánta gente capaz. Le dije: hay una psicóloga que tiene su agenda repleta y este día ella lo apartó para hoy estar porque ama esta ciudad y va a estar trabajando con las escuelas. Y entonces el pastor me miró así y miraba a la mesa y me miraba a mí, como diciendo: entonces no les pagaron para venir. No, se pagaron ellos y además están pagando lo que van a comer y lo que van a hacer. Ese es el ejército de Dios. A nosotros nos mueve algo más grande. La recompensa de servir a Cristo es el privilegio de la convocatoria, de esa voz interna que te moviliza a involucrarte con tus capacidades, con tus bienes materiales, con tu experiencia, con tus habilidades, con tus contactos, con todo, con tal de que el nombre de Jesús se haga famoso, con tal que la voluntad de Dios se haga manifiesta en esta tierra y que alguna persona sea alcanzada por la gracia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que necesitamos es el privilegio de la convocatoria. Mire, yo estoy en un equipo de fútbol, aunque usted no lo crea. No se ría. Y entonces me subieron a un grupo de WhatsApp y me pusieron en la lista.
¿Cuántos tiene un equipo de fútbol? 23. Bueno, este tiene 22, se ve que no le llegamos a 22. ¿En qué lugar se creen que yo estoy en esa lista? El 22. Lo adivinó. Porque es un equipo de veteranos, pero yo pensé que en el fútbol el veterano será después de 50, yo dije ya estoy en esa. No, veterano después de 35. Usted da vuelta los 35 y casi yo le alcanzo a la edad. Pero yo disfruto nada más de estar en esa lista porque me sentí convocado por el director técnico y por el dueño del equipo. Y cuando les va bien me dejan jugar 10 minutos. Pero juego, me siento Messi, así. Entro, no toco una, pero miren, ya nomás con la finta, yo creo que se arma. Es el privilegio de sentirte convocado. Capaz que el Señor te dice, mira, en esta brigada, todo lo que vas a hacer es servir las mesas para los servidores. Ay, pero yo canto bien, quería cantar en la... No, para eso invitamos a Nacho Galindo, porque Nacho Galindo de Conjunto Primavera conecta. No, acá necesitamos que sirva las mesas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Siéntase convocado, véase en la lista, gócese, disfrute. Y cuando el equipo haga el gol, grite más que nadie, porque la victoria será de todos. En tercer lugar, y si me acompañan los músicos, los movilizadores son movilizados por la pasión. Diga conmigo, compasión, vocación, pasión. Los movilizadores son personas tan apasionadas por responder al llamado, por estar a la altura de su vocación, que contagian a otros su pasión y logra que otros se movilicen. Mira, haz la prueba. Yo conozco muchos papás que han querido que sus hijos sigan sus profesiones, que muchas veces está ligada a la vocación. Hasta les han pagado las mejores universidades de México y del extranjero. Pero no era la pasión de los muchachos. Querían hacer otra cosa. Y en lugar de oír lo que había en ellos, los forzaron a eso. Y ahora son profesionistas, muchos de ellos... ¿cómo se dice? Frustrados. Hacen la tarea, la saben hacer, tienen la mejor capacitación, pero no es su pasión. ¿Saben lo que va a pasar en la otra generación? Sus hijos, los nietos, no van a querer saber nada con eso, porque lo que se contagia es la pasión. Ahora, yo no digo que lo que tú hagas, tus hijos tienen que seguirlo. Tienes que identificar su diseño. Y puede ser que sea muy diferente al tuyo y tienes que respetarlo y tienes que sumarte a eso. El día viernes, como ustedes saben, estuvimos con mi esposa en el cumpleaños del hermano Wayne. El hermano Wayne cumplió 102 años. Y esa es una cita de honor. Usted no puede faltar a la piñata de un señor de 102 años. Y literalmente él lo vive como una piñata. Quiere que esté su velita, los globos para sacarse las fotos. Y él en esta ocasión, ahora sí lo vimos más ameno, ¿no? Ya no pudo pararse, pero dio su discurso desde la silla, ya no de 1 hora como antes, sino de unos 15 minutos. Y cuando uno lo escucha, no puede dejar de conectarse. No cuando lo escucha, cuando lo ve, no puede dejar conectarse con la pasión que él tiene por dar. Eso le enseñó a la iglesia mexicana y en el mundo. Todos los pastores que estábamos ahí, algunos decían, a ver, ¿cuántos lo conocen hace de 5 a 10 años? Y con Cari nos paramos orgullosos, ¿no? Venimos de Durango, nosotros estuvo allá en el 2015. Nos sentamos. De 10 a 20 años y otros tantos se pararon. De 20 a 30 años y otros tantos, cada vez menos, ¿no? De 40 a 50 y otros tantos. Más de 50 años se pararon 3 personas. Los demás están todos en la gloria del Señor. Pero el hermano sigue vivo.
Él llegó con 27 años, imagínense, más 50 son 77. Su voz se está apagando, su corazón está latiendo más lento, pero su pasión está intacta. Y eso es lo que contagia. Y eso es lo que hace que uno quiera estar ahí. Los movilizadores no necesitan vender una experiencia. Ellos viven la experiencia. Ellos son. Tú quieres estar con esa gente. Porque te contagian. No necesitan convencerte con argumentos racionales. Ya que las verdades que encarnan traspasan los límites del intelecto y llegan al corazón. No necesitan apelar a ningún otro recurso para moverte, porque es tan genuino lo que hacen que se te pega hasta por defecto, por ósmosis, por estar al lado, por estar expuesto. Un consejo, si me permites, acércate a una de esas personas. Déjate contagiar por su pasión. Cuando yo hace muchos años fui a tocar a Chihuahua en el Teatro de los Héroes como solista al piano, invitado por el director Isaac David Nájera, estando ahí, yo vi con la pasión con que él hacía los conciertos de Navidad, y cuando terminé el evento le dije: tú y yo somos socios. Y me quedó mirando así: hacemos una alianza ahora. Cada año vamos a hacer el concierto de Navidad en Durango. Y eso lo hacemos, ustedes saben, desde hace 10 años. Porque la pasión no se acaba, no es como la emoción. La verdadera pasión tiende a crecer. Pero cuando yo lo vi, con la pasión con la que acomodaba los atriles, con la que dirigía, con la que traducía las letras, con las que buscaba, yo dije: yo necesito pegarme a esta persona en esta área. Porque uno necesita pegarse con gente apasionada por lo que hace, no necesariamente capacitada. Y él es muy capacitado, por cierto. La gente apasionada da la sensación de que lo que parece un poco de cordura no lo es. Y eso, paradójicamente, es lo que nos seduce, como lo expresa el apóstol Pablo. Si acaso estamos locos, lo estamos por querer servir a Dios. Y si no lo estamos, es para el bien de ustedes. El amor de Cristo, me encantó esta versión, por eso lo puse, domina nuestras vidas. En la versión 60, los que se acuerdan dicen: nos constriñe. Domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. A partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, ser movilizadores, acercar a la gente con Dios y a Dios con la gente. Ser embajadores, ser sacerdotes, ser puentes. Hemos llegado a ser sus amigos. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 13 al 20. ¿Cuál es el perfil de un loco apasionado por Cristo? Es arriesgado. No mide, es arriesgado. Como Pedro. Pedro a cada rato metía la pata con el Señor. ¿Cuántos son como Pedro? A ver, levante la mano. Yo muchas veces la riego, muchas. Pero ¿saben qué? Una frase de sus pastores que ya se acuñó en la cultura de esta iglesia.
Es mejor pecar de aventado que de quedito. Porque el que no arriesga, nunca gana. A veces vas a perder, pero vas a conseguir los triunfos que Dios quiere darte. En segundo lugar, perfil de un loco apasionado por Cristo, deliberado, como María de Betania. Arrojó el perfume de nardo sobre el Señor. Un año de trabajo, imagínense todo el salario de un año con aguinaldo incluido, derramado en un momento. Deliberado, no piensa, ama. Constreñido, como decía Pablo, obligado por el amor. El amor de Cristo me domina. El amor a Cristo me domina. Es algo más fuerte. Termino con esta historia. El lunes a mí me toca preparar los motivos de oración. Y puse un motivo. Vamos a orar para que se multipliquen las despensas que un empresario de la congregación había donado por un año para los adultos mayores. Y algunos de nosotros ya habíamos hecho una promesa de 300 pesos para esa despensa. Entonces dijimos, vamos a aplicarlo en algo que tenga que ver con los adultos mayores, pero no en eso, porque eso ya fue suplido por el Señor. Entonces hago el motivo y pongo que se multipliquen las despensas y los recursos. Me arriesgué. Después que oramos, al otro día fueron a ver, en esos días esa semana, fueron a ver a los adultos mayores. Las despensas suplieron absolutamente la necesidad. No necesitábamos más despensas. Lo que se multiplicaron fueron las necesidades. Ahora teníamos gente que necesitaba atención médica, gente que necesitaba silla de ruedas, gente que necesitaba pañales, como recién lo vieron. No anoté bien pero me arriesgué. La regué, lo corregimos. Y ahora, incluso esta misma semana, se acercaron 2 médicos especialistas de la congregación para ver a una persona que necesita una silla especial y un tratamiento. No se multiplicaron las despensas porque no necesitábamos que se multipliquen. Se multiplicó la necesidad. Y cuando tú ves la necesidad, no puedes hacerte el oso, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, y entonces nos involucramos. Qué hermoso es el Señor. Todo por una hermana obediente que dijo, los pastores me dijeron que tengo que hacer una tarea de servicio, como todos los líderes lo han hecho. Se conectó con otra, fueron a parar ahí, después nos dimos cuenta que alguien de la congregación ya estaba trabajando ahí y ahora se abrió un ministerio porque el que habíamos orado hace mucho tiempo. Esa es una movilizadora. ¿Quieres seguir siendo un movilizado? ¿Necesitas que siempre te acarreen, te regalen gorritas, te pongan un lonchecito para que llegues a un lugar? Trasládalo esto como una analogía para servir al Señor, que te arenguen, que te levanten, que te llamen por teléfono. ¿O tú quieres ser un movilizador? Quizás comiences con uno. Como un pastor me dijo una vez que nos reuníamos los pastores, pastor, yo estoy aquí a nombre mío porque ni a mi esposa lidero. No podía mover ni a la esposa donde querían ir. Pero vas a empezar con alguien. Por lo menos comienza contigo mismo. Sal del estadio, del acarreo, de que te movilicen con la triste realidad de un lonchecito y ponte en las filas de los que van a movilizar. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos quieren?